hablado de que en las piezas posteriores vamos a tener una cámara pulpar que va a contener lo que es la pulpa cameral. Esta va a tener un techo y un piso bastante delgado, que además a través de foraminas se va a conectar con el tejido periodontal. En esta cámara pulpar y la pulpa cameral vamos a tener prolongaciones del tejido nervioso que se van a dirigir hacia oclusal, que son los cuernos pulpares, y estos van a estar en un número similar al número de cúspides que tenga nuestra pieza. En las piezas posteriores también vamos a tener porciones radiculares que varían en número, que van desde 2 hasta 4 o incluso 5 raíces, ¿no? O podemos encontrar conductos radiculares en número de 2 por cada raíz. Entonces la anatomía de la porción radicular también varía según la pieza que tratemos y además entre unos y otros. A diferencia de las piezas anteriores que tienen un mismo tejido pulpar, ¿no? Tanto cameral como radicular, es un mismo filete nervioso. Hemos hablado también de lo que es el complejo dentino-pulpar y esta relación embriológica, histológica y fisiológica que mantienen de por vida la pulpa y la dentina. El complejo dentino-pulpar tiene la función de formación de nuevo tejido y de mantener de esta forma la vitalidad de la pieza. Ante cualquier agresión, la dentina va a reaccionar con la formación de tejido de reparación o dentina terciaria. ¿Sí? Ante cualquier agresión que se sienta hacia el tejido nervioso. También hemos recordado lo que es el proceso de caries y el progreso de esta enfermedad en nuestras piezas dentales. Desde el inicio de la lesión a nivel del esmalte y su progreso en dirección concéntrica hacia el tejido pulpar, ¿no? Hemos hablado de las capas que se van a presentar en la dentina por la progresiva descalcificación o desmineralización, la dentina afectada, la dentina infectada. En lo que es odontología de mínima intervención, han debido ver en el Congreso, los que han asistido al Congreso, se hablaba mucho de mínima intervención y el manejo del sistema IGDAS para la clasificación de las lesiones. Esta clasificación a nivel mundial nos permite hablar un mismo idioma en cuanto a el proceso de la caries a nivel de nuestros tejidos duros y cómo tratarlos de forma mínimamente invasiva, ¿no? Sin ser tan invasivos con la estructura dentaria y más bien ser conservadores. Y para esto tenemos que saber este concepto de lo que es la dentina infectada y la dentina afectada, que en odontología de mínima intervención se trata de conservar lo más posible lo que es la dentina afectada y no como antes en las cavidades de Black, en las que se hacía la extensión por prevención, ¿no? Se prepararon las cavidades extensas, profundas, para evitar, se decía, la recidiva, ¿no? Pero se desgastaba, se eliminaba estructura dental importante, lo que hacía que el tiempo de vida el tiempo de vida de las piezas disminuya, ¿no? Porque perdíamos bastante estructura, la pieza quedaba frágil y al menor aumento de carga oclusal, estas
se fracturaban, entonces terminaban perdiéndose de forma temprana. En cambio ahora la odontología de mini intervención trata de conservar la mayor cantidad de estructura dentaria para así prolongar la vida de esta pieza, la vida útil de esta pieza dentro de nuestra cavidad. Entonces, cuando el proceso de la lesión de caries ha ido avanzando en nuestros tejidos, ¿sí? Tenemos una lesión de caries a nivel de dentina. Ustedes saben que en la dentina tenemos los túbulos dentinarios que contienen las fibras de TOMS, ¿no? Estas fibras son prolongaciones nerviosas de los odontoblastos, por lo tanto la dentina será un tejido sensible a los cambios térmicos, ¿sí? Entonces, cuando la lesión llega a afectar la dentina y rebasa su capacidad de remineralización, se inicia lo que es la pulpitis. ¿Y qué es la pulpitis? Es una condición inflamatoria a nivel del tejido pulpar y esta puede variar en diferentes grados, ¿no? Desde leve hasta volverse más avanzada, o desde la aguda hasta la crónica, ¿no? Hay diferentes clasificaciones de lo que es la pulpitis y las vamos a ver al desarrollo de este tema. Entonces, cuando el tejido pulpar se siente agredido por estos estímulos externos, porque las bacterias han llegado a afectar hasta la dentina, se inicia este proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio en un inicio es reversible, es decir, que cuando nosotros retiremos el estímulo que está irritando nuestro tejido pulpar, esta inflamación va a desaparecer, ¿no? Esto lo denominamos como hiperemia. La hiperemia es el estado inicial de cambio en nuestro tejido pulpar por irritación externa. Entonces hay un aumento en la vascularización de nuestro tejido pulpar y este es mucho más sensible a los cambios térmicos. En este momento, la dentina, al sentir la agresión que está sufriendo nuestro tejido pulpar, porque hemos dicho que es un complejo, ¿no es cierto? Está íntimamente relacionado. Entonces, al sentir la agresión que está sufriendo nuestra pulpa, comienza la formación de dos procesos. Uno es la obliteración de los conductos dentinarios y el otro proceso es la formación de dentina de reparación o dentina terciaria. ¿Sí? Esos dos procesos de defensa se van a dar cuando se inicie este proceso inflamatorio, o sea, cuando ya tengamos una hiperemia pulpar. Entonces se comienzan a obliterar los conductos o conductillos dentinarios o comienza la formación o depósito de dentina de reparación o terciaria. Ese proceso de obliteración de los conductos se llama, acaba de decir la palabra, es como una esclerosis dentinaria, pero no me acuerdo exactamente el término, pero se obliteran los conductos como defensa y se forma lo que es la dentina esclerótica, ¿ya? Que se produce cuando los túbulos dentinarios se obliteran porque se está rebasando la invasión bacteriana. Y el otro proceso de defensa es el depósito de dentina de reparación o dentina terciaria. ¿Sí?
Esos dos procesos de defensa se generan entre el complejo dentino-pulpar ante la agresión. Y en este caso la agresión es el avance de esa lesión de caries. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de nuestro tejido pulpar? El tejido pulpar va a sentir esta agresión, va a haber una vasodilatación dentro de nuestro tejido pulpar, lo que va a hacer que aumente la permeabilidad de los vasos que están dentro de nuestro tejido pulpar y exista un exudado de líquido. Esto va a hacer que la presión interna dentro de ese tejido pulpar aumente. Y al aumentar esa presión interna, esta presión va a comprimir las terminaciones nerviosas que tenemos dentro del tejido pulpar. Y es así como inicia el dolor dentro de nuestro tejido pulpar, ¿no? Ante la agresión por la invasión bacteriana, va a existir una vasodilatación que va a ocasionar un aumento en la permeabilidad vascular, lo que va a originar un exudado de líquido dentro de nuestro mismo tejido pulpar. Esto va a hacer que la presión de nuestro tejido pulpar aumente y ocasione presión sobre las terminaciones nerviosas. Y así empieza el dolor, ¿no? Por compresión de esos tejidos, de esas terminaciones nerviosas. Este dolor al inicio va a sentirse con los alimentos dulces, ¿sí? Luego se va a sentir al estímulo del frío, y ahí estamos hablando de cuando sentimos sensibilidad al dulce, por ejemplo, estamos hablando de una hiperemia. Es un ejemplo, ¿ya? Porque es un factor externo que está irritando nuestro tejido pulpar. Esto está haciendo que la presión interna aumente. Eso es una hiperemia. Hay mayor vascularización y todo lo que acabo de explicarles. Eso es una hiperemia. Cuando el estímulo continúa y rebasa esta primera etapa, vamos a hablar de una pulpitis reversible. Y una pulpitis reversible es la inflamación ya de nuestro tejido pulpar, pero que cesa, que revierte cuando se quita el estímulo. En este caso, el estímulo frío es el que va a originar principalmente esta pulpitis reversible. Entonces, cuando ustedes hacen su valoración a los cambios térmicos, ¿no es cierto? Cuando están haciendo su examen pieza por pieza y ustedes aplican la jeringa triple, el aire de la jeringa triple, o aplican agua o un trocito de hielo sobre la pieza, ¿sí? Se va a producir una pulpitis reversible, se está sobreestimulando a ese tejido nervioso. Pero ustedes retiran el estímulo y el dolor va a ceder. Es por eso que se llama reversible, porque el tejido vuelve a su estado normal una vez que se retire el estímulo. Pero si este tejido no tiene capacidad de defensa, se ha perdido la formación de dentina terciaria, se ha perdido esa capacidad de obliterar los túbulos dentinarios para formar dentina esclerótica, ¿sí? Se ha rebasado esa capacidad de defensa que tiene el complejo dentino pulpar. Ya estamos hablando de una pulpitis irreversible, ¿sí? Porque aunque ustedes retiren el estímulo, el dolor va a permanecer en la pieza. Entonces ahí estamos hablando de una pulpitis reversible que aunque retiremos los estímulos externos, va a permanecer el dolor o la molestia en esa pieza. Y esta pulpitis irreversible puede presentarse de dos formas. La asintomática, que también se denominaba crónica antes, y la pulpitis irreversible sintomática, que antes se la denominaba pulpitis aguda, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La asintomática, el paciente no va a tener un dolor persistente,
o sea, continuo. Sí va a reaccionar al estímulo externo la respuesta dolorosa va a mantenerse por un largo tiempo, pero solo es mientras dure lo que es el estímulo. En cambio, la pulpitis irreversible sintomática es cuando el paciente va a percibir dolor constante. Se retira el estímulo, pasa un tiempo que el tiempo límite para diferenciar la pulpitis reversible de la irreversible es 1 minuto. Si la respuesta al estímulo dura más de 1 minuto, es decir, el paciente permanece con dolor más de 1 minuto, habiendo retirado el estímulo, estamos frente a una pulpitis irreversible. Y la asintomática es en la que el paciente ya va a ceder su dolor. La sintomática es la que persiste el dolor más allá de ese minuto, más allá de 2 minutos, más allá de 5 minutos. O sea, el dolor no cesa ni retirando el estímulo ni esperando un tiempo a que éste revierta, ¿no? Es un dolor constante, ¿sí? En ese momento, cuando estamos ante una pulpitis sintomática, se está produciendo una degradación del tejido. Dentro de ese tejido pulpar, que ha habido invasión bacteriana, se está comenzando a producir una necrosis de ese tejido, ¿ya? Antes también se la denominaba esta pulpitis irreversible sintomática como pulpitis abscedosa. Mucho antes en nuestra clasificación se la denominaba así. ¿Por qué? Porque era el inicio de la necrosis pulpar. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese tejido? Ya hemos visto que hay un aumento en la presión interna de ese tejido, ¿no ve? Porque hay aumento en la vascularización, porque hay un exudado, ese exudado genera aumento de presión, esa presión va a generar compresión de las terminaciones nerviosas y así se manifiesta el dolor. Entonces, ¿qué está pasando en ese tejido en este momento? Las bacterias lo han invadido y están comenzando a necrosar, a degenerar, a degradar ese tejido pulpar. Y al producirse este proceso, se van a formar gases dentro de ese proceso de putrefacción que se está iniciando. Esos gases, como estamos en una cámara cerrada, ¿no es cierto? La cámara pulpar está cerrada todavía. Esos gases van a comprimir de igual forma las terminaciones nerviosas que hay en el tejido pulpar y el dolor se va a hacer intenso. Este tipo de pulpitis irreversible sintomática generalmente se presenta por las noches, ¿sí? Y cuando estamos en posición de cúbito, o sea, cuando estamos sentados. Ese es el momento en que esta pulpitis se torna muchas veces insoportable para el paciente, ¿no? Cuando ya le refieren, no he podido dormir toda la noche porque me ha dolido mi diente, y ahí no hace efecto analgésico, no hace efecto antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque se está iniciando un proceso infeccioso, un proceso de degradación dentro de la pulpa. A ver, un ratito, chicos, la Yaret. Ya. ¿Hasta ahí están comprendiendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Lo que quiero es que se imaginen una pieza dentaria y el tejido pulpar. ¿Cómo estamos yendo de lo que ha sido una hiperemia, que hace un aumento nada más de presión dentro de ese tejido, y esto se ha revertido y ha vuelto a su posición normal, ese tejido a su situación normal? Luego ha venido una pulpitis reversible en la que el estímulo, mientras permanecía sobre este tejido pulpar, hacía que se inflame, pero una vez que lo retirábamos,
la pulpa volvía a su estadio normal, estamos hablando hasta ahí a una pulpitis irreversible. Y luego este estímulo ha sido mucho más fuerte, ha rebasado la capacidad de defensa de ese complejo dentino pulpar, se establece una pulpitis irreversible, ¿no? Puede ser asintomática o puede ser sintomática. Y en esta pulpitis sintomática es en la que se está produciendo o se está iniciando el proceso de degradación de nuestro tejido pulpar. Por eso se forman gases dentro de este y eso va a hacer que el dolor sea mucho más intenso, porque estos gases van a originar presión intracameral, ¿sí? Y eso va a generar mucha molestia en nuestro paciente. Por eso cuando sus pacientes vienen así como que, ay, me duele, que anoche no he podido dormir, que no, que he tomado hasta ketorol y nada me calmaba el dolor, ustedes realizan la apertura cameral, así sea una apertura del tamaño de una cabeza de alfiler, por ese espacio que ustedes han realizado van a comenzar a eliminarse estos gases que se forman de la putrefacción del tejido y se va a liberar esa presión interna. Entonces el paciente inmediatamente va a sentir alivio, ¿no? Ustedes hacen la apertura y el paciente siente así alivio. Dice, ah, ya ha dejado de doler. Entonces, ahí muchas veces en nuestros niños vamos a encontrar las piezas en ese proceso de degradación, pasando de una pulpitis irreversible a una necrosis pulpar. Entonces ustedes realizan la apertura cameral y van a encontrar, y les he dicho, ¿no? Cuando sospechamos de una necrosis porque nos da respuesta negativa al frío, nos da respuesta negativa al calor, ¿es cierto? Ya sospechamos de que ese tejido nervioso está necrótico, ha muerto. Podemos todavía encontrar porciones de este tejido dentro de los conductos radiculares que permanezcan con vitalidad. Entonces hablamos de una necrosis parcial. Y por eso es que nosotros, aunque nuestro paciente, aunque nuestro diagnóstico presuntivo sea una necrosis, tenemos que colocar anestesia porque podemos estar frente a una necrosis parcial. Eliminamos cámara pulpar sin problemas, sin molestias, sin sintomatología, pero una vez que queremos ingresar a uno o a varios de los conductos radiculares, vamos a percibir que nuestro paciente tiene dolor. ¿Por qué? Porque no ha terminado de necrosarse ese tejido. Ay, espérenme la Graciela. Ya. A ver qué dice. No le acepte por tardona. ¿Por qué no están registrados pues en el aula? Por eso no les deja entrar directo. Chicuelos. Ya, entonces estamos frente a una necrosis parcial que, bueno, por el mismo proceso va a continuar y vamos a llegar a una necrosis completa de nuestro tejido pulpar. ¿Sí? Ese es otro de los diagnósticos pulpares. El sexto diagnóstico pulpar va a ser un diente tratado endodónticamente, ¿sí? Que puede ser un paciente que no se acuerda que le han realizado algún tipo de tratamiento pulpar. Ustedes van a realizar sus pruebas de vitalidad, van a dar negativas incluso las de percusión. Tomamos radiografía como complemento de diagnóstico y ahí vamos a ver que es una pieza que ya ha recibido tratamiento, ¿no? Y el otro diagnóstico pulpar puede ser una pieza que ha recibido una terapia pulpar no concluida, es decir, ha iniciado el tratamiento de conductos y lo ha dejado, ya sea por descuido del paciente o porque la pieza se ha fracturado, ha perdido su medicación, ya no se ha podido terminar, ¿no? Ese es otro diagnóstico también, el diente con terapia no concluida. Sí. Entonces ahí vemos
clasificación de las enfermedades pulpares y tenemos las inflamatorias. Dentro de las inflamatorias, las reversibles, que se considera dentro de estas la hiperemia pulpar y la herida pulpar, y ya vamos a desarrollarlas cada una. Y las irreversibles, que son la pulpitis aguda o sintomática, la pulpitis crónica o asintomática y la necrosis pulpar. Y una vez que estas patologías afectan nuestro tejido pulpar, tanto cameral como radicular, puede presentarse también otro tipo de patologías que son las degenerativas. O sea, nuestro tejido pulpar va a sufrir un proceso de degeneración. Y estas son la atrofia pulpar, la calcificación pulpar y la reabsorción interna. En el caso de estas patologías degenerativas, en el caso de la calcificación pulpar y la reabsorción interna, no se puede realizar tratamientos pulpares. Y lo único que nos queda es la exodoncia de la pieza afectada. ¿Sí? Cuando ya tenemos la presencia de estas enfermedades o patologías degenerativas, el conservar esa pieza se nos complica, porque puede complicar la integridad de nuestro paciente. Entonces no nos queda más que la extracción. Y aquí vamos a describir las primeras patologías pulpares, que son las pulpitis reversibles. Dentro de estas, la hiperemia pulpar y la herida pulpar. ¿Y qué es la hiperemia pulpar? Es más que una patología, un síntoma. Este se debe a la congestión sanguínea por un estado preinflamatorio. Esta ya es un alerta para el paciente, ¿sí? Que casi nunca es escuchada, ¿no? Ay, se me ha dolido el frío, pero se me ha pasado. Listo. O ay, me ha dolido al masticar un dulce, pero ha sido un ratito y se ha pasado. O sea, esa es la primera señal de que nuestro tejido pulpar está siendo irritado. Y es el momento, bueno, deberíamos ir antes de esta sintomatología, ¿no? Pero es el momento de acudir al odontólogo para evitar tratamientos pulpares. Pero bueno, en nuestra población eso es muy complicado. Entonces, encontramos hiperemia pulpar, el tejido pulpar en un estado preinflamatorio, reversible, ¿sí? La pulpa está siendo agredida, pero no se ha traspasado, no se ha... este estímulo no ha sido, no ha rebasado la capacidad de defensa de este complejo dentino pulpar. Entonces comienza, como les he dicho, la defensa, ¿no es cierto? O se forma la dentina esclerótica con la obliteración de los conductos dentinarios, o se forma la dentina de reparación o terciaria a nivel de la dentina, ¿no? Entonces se dan estos dos procesos porque todavía la capacidad de defensa de este complejo no ha sido rebasada. Entonces, ¿qué va a sentir nuestro paciente? Va a sentir respuesta positiva al frío, pero una vez que el estímulo se retira, desaparece esta molestia. El síntoma que va a sentir nuestro paciente va a ser de corta duración, menos de 1 minuto. Puede llegar a sentir molestia en nuestro paciente hasta 30 segundos después de retirado el estímulo, pero no más, ¿sí? Una vez que se retira el estímulo o se hace la preparación cavitaria respectiva y se elimina todo lo que es la dentina infectada y los microorganismos y que comprenden esta dentina infectada, ya no va a haber factor externo que sobreestimule a nuestro tejido pulpar, ¿no?
Entonces, ¿cuál será nuestro diagnóstico? Pulpa vital, el dolor es provocado, puede ser a estímulos térmicos, a estímulos mecánicos, es decir, por empaquetamiento de comida, o por estímulos eléctricos. Este dolor es de corta duración, menos de un minuto, estamos hablando de 30 segundos como máximo, y es localizado. El paciente puede identificar la pieza que origina la molestia. Si tomamos una radiografía como examen complementario, vamos a ver una sombra radiolúcida amplia, ¿sí?, que abarca esmalte, dentina y que se encuentra próxima al tejido pulpar. Si ven en la imagen de esa radiografía de aleta de mordida, van a ver lesiones proximales o interproximales. Y en esa pieza, en ese segundo molar inferior, vamos a ver una lesión de caries a nivel mesial. Está próxima al cuerno pulpar mesial de esa pieza, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a tener una pulpitis, una hiperemia pulpar, una pulpitis reversible. Una vez eliminado ese estímulo, la pulpa va a volver a su condición normal. ¿Cuál es el tratamiento que tenemos que realizar cuando nuestra lesión de caries es profunda y está próxima a nuestro tejido pulpar y está ocasionando una hiperemia pulpar o pulpitis reversible? Un recubrimiento pulpar indirecto. Esto va a ser una aplicación de un material en forma de una capa delgada sobre el remanente dentinario que protege todavía ese tejido nervioso. ¿Sí? Luego de una preparación cavitaria profunda, sin exposición pulpar indirecta. ¿Cuál es el material de elección? El hidróxido de calcio. Ahora ustedes saben que hay muchos biomateriales que nos van a ayudar en este tratamiento, ¿no?, en este recubrimiento indirecto. Nosotros vamos a utilizar el hidróxido de calcio, que por la literatura sabemos que estimula la formación de dentina terciaria. Es un